Gracias a Dios estamos aquí nueva vez para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa Enlace Gobierno-Empresa. Hoy vamos a tener el privilegio, la oportunidad de conversar, porque eso es lo que hacemos aquí, es dialogar, no es entrevistar, es dialogar con una persona que a nosotros nos merece muchísimo respeto, porque ha asumido un rol del que nosotros formamos parte y que me siento comprometido con ese sector, que es el de las MIPYMES. Y entonces nosotros tenemos aquí periódicamente, y aquí también en la Z, en el programa MIPYMES en la Z, vamos a trabajar hoy, a hablar hoy con doña Rosa Rita Álvarez, la presidenta de Fundación Reserva del País, la presidenta ejecutiva, cuya historia de esa institución nace con ella, y vamos a conocer cuál ha sido la trayectoria y los últimos acontecimientos y la proyección que hay dentro de las actividades y la operatividad a corto, mediano y largo plazo. Vamos a unos mensajes comerciales y venimos con nuestro comentario. La Ley 166-12, Sistema Dominicano para la Calidad, SIDOCAL, da origen en su artículo 38 al Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, Autoridad Nacional responsable de la normalización, la metrología y evaluación de la conformidad. Nuestras acreditaciones internacionales nos permiten evaluar y garantizar que las organizaciones cumplen con las normas y reglamentos técnicos. Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL. Ay, mi hijo, ¿por qué te di de esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Vamos a iniciar nuestro comentario que nosotros siempre preparamos para ustedes. En estos días de laborantismo político electoral que desgraciadamente ya está medido el efecto de esta actividad electoral, partidaria, política, y la medición la dio el gobernador del Banco Central cuando dijo: este desguañangue que genera la actividad política, partidaria, electoral. Ya lo dijo. Y eso se demuestra en el crecimiento, cómo ha estado ralentizada la economía para impulsar, con algunos elementos que imprevistos, como ha sido el problema y el tema de la crisis reputacional turística de nosotros, que eso no estaba en la agenda, y que ya el mismo gobernador del Banco Central, a pesar de que él entiende que con el oro, con el aumento de las remesas, eso puede compensarse, son 400 millones que se están calculando. Son más de 20.000 millones de pesos que deja el país de ingresar, y eso realmente afecta. Entonces, con esta situación que está ocurriendo, de esta situación electoral, precisamente coincide con, primero con el almuerzo anual de la Asociación de Industrias que ocurrió hace como 10 días, y también coincide también con el CONEP, que acaba de realizar la 9ª convención empresarial. Y todo esto es importante que sepamos qué piensa el sector empresarial. Bueno, pues el CONEP, en los resultados de la 9ª convención empresarial, ¿qué dice? El CONEP propone adecuar el modelo económico de RD a tiempos actuales. Eso usted lo puede conectar con el almuerzo anual de la AIRD, en donde ellos establecen que el gobierno debe enfocarse
en fomentar y aplicar y acatar los principios y la plataforma de la cuarta revolución industrial y así evitar el desempleo. ¿Qué dice también el CONEP? Que debemos también trabajar en la estabilidad económica, política y social, la institucionalidad, la innovación, la productividad, el empleo y el crecimiento con equidad. Esa expresión última me satisface mucho, porque en una de las oportunidades que yo he tenido de entrevistar a presidentes, uno de los presidentes que entrevisté, o a dos, porque coincidencialmente pude entrevistarlo a los dos, don Patricio Aylwin de Chile, con quien inició el proceso democrático, y después con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Cuando le hablaba yo precisamente de cuál es el modelo que ellos aplicaban, que ahora se le ha derrumbado por asuntos precisamente de la deuda social acumulada, ellos me decían que lo que ellos procuraban en Chile era lograr el crecimiento con equidad. Y veo que el CONEP lo integra, crecimiento con equidad. Eso es un factor indispensable, porque de lo contrario ocurre el fenómeno que estamos viviendo los dominicanos, con unos índices de crecimiento envidiables, insuperables, mundialmente y regionalmente. América Latina, nosotros somos los campeones en crecimiento económico. A pesar de que este año estamos luchando y se espera que con la entrega del salario número 13 que se va a entregar a partir del día 5 de diciembre, eso genere, y el mismo Black Friday, todo eso puede generar la dinámica necesaria para completar y llegar al 5%, que en julio y agosto anduvimos por el 4.7%, y hubo el gobierno de liberar 34.000 millones de pesos del encaje legal, que todavía el gobernador dice que debe quedar como un 10% de esos 34. O sea, deben haber por ahí 4.000 millones que todavía no se han colocado y que el gobernador del Banco Central autorizó, que ya no había selectividad ni monto, que quien quiera se le podía prestar. Yo he criticado aquí que los MIPYME van a los bancos y le dicen que se acaban los cuartos. Entonces, el gobernador dice que están ahí, y los banqueros dicen que no están ahí, que no hay. Pero nosotros tenemos evidencia de que sí, hay sectores de esos clientes grandes que son llamados para que vayan a utilizar esos fondos, que están ahí disponibles para cambiar deudas de tasas más altas por deudas inferiores, que nosotros queremos reconocer el interés del presidente y del gobernador de dinamizar la economía y facilitar a los sectores que no tienen facilidad ni acceso a crédito, que de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Pero hay que esos fondos hay que perseguirlos para ver quién y cuánto recibe y cómo lo recibe, y por qué los MIPYMES no tienen acceso a esos fondos con facilidad. Entonces nosotros, viendo esta recomendación del CONEP y de la Asociación de Industria, lo único que nos queda decir con eso es que todo eso está bien. Y a mí me satisface, porque yo soy uno de los que tengo el privilegio de ser invitado, a pesar de que yo no voy a ningún sitio, ya me recluí. Pero me da mucha pena que, y a veces quiero achacarle, como decimos nosotros, la culpa a nosotros mismos los MIPYMES. Porque ahí todo el mundo quiere ir a tirarse una foto con fulanito y qué sé yo qué, y los políticos quieren estar ahí, y una chulería. Pero mire, eso, ahí no está nada, en ningún, las MIPYMES no han entregado ningún tipo de propuesta, y los políticos no se animan mucho a reconocer eso, cuando las MIPYMES representan el 65% de los empleos.
cerca del 40% del Producto Interno Bruto que genera el país. Más del 95% de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son MIPYMES. Y hay 1.500.000 MIPYMES. Pero entonces no hay manera, y en eso culpo a las MIPYMES, la cohesión, la integración, el sentido unificado para generar fortalezas. Porque es el sector que, como dice un informe incluso de la encargada del Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística, dice que son la columna vertebral de la economía nacional, las MIPYMES. Estoy haciendo un análisis sin ningún tipo de sesgo, sino con objetividad. Las MIPYMES, ¿dónde están? Hay un problema grave de esto. Nosotros, por ejemplo, yo no entiendo cuál es el enfoque que mi gran amigo Rafael Paz, a quien yo le tengo tanto afecto, le da la interpretación a la ley haciendo algo que él sabe, que yo le quiero muchísimo, pero que eso es innecesario. La ley 106 que creó el Consejo Nacional de Competitividad, en su artículo 6 establece quiénes son los miembros del Consejo. Y ahí está un representante de las MIPYMES, que el representante de las MIPYMES quiere decir uno de las micro, uno de las pequeñas, otro de las medianas. Pues déjeme decirle en ese consejo que mi gran amigo Rafael Paz hizo que el presidente creara a través del decreto 389-17. Ahí no hay un MIPYME. Y yo no me explico cómo usted puede desarrollar propuestas o políticas en favor del sector empresarial con el 98.3% en ausencia. Entonces, todo ese tipo de cosas, que yo sé que el presidente, el 6 de septiembre del 2012, con el primer sector que se reunió fue con el sector MIPYME, en el Palacio de la Presidencia, precisamente empoderado de lo que él sabe, que es este sector dinámico. Porque para usted hacer una empresa grandísima, de esas que hay por ahí, de ron, de lo que sea, eso dura 5 y 6 años. Pero para usted ponerse en una esquina, freír empanada, eso no nada más hay que conseguir el aceite, la harina y hacerlo. Y eso es empleo, 1 y 2 empleos. Y eso es lo que tiene la sustentación del país. Por eso yo a los funcionarios, que siempre hay honrosas excepciones, como con la que yo voy a conversar hoy aquí, les recomiendo que no se olviden de sus orígenes y que donde está la verdadera solución de la estructura y de la integridad sociopolítica y económica es ahí en la base donde está. Las MIPYMES son precisamente el motor de la economía y eso hay que reconocerlo. Bueno, finalmente quiero decirle también que todo esto que yo estoy diciendo hay que conectarlo con el riesgo que estamos ahora mismo atravesando, que hay factores internos y hay factores externos que escapan a nuestro control. Imagínese usted, ¿qué vamos nosotros a hacer, por ejemplo, con la guerra comercial con China y Estados Unidos? Ya eso, la OMC prevé que la contracción del comercio mundial continúe en baja en el cuarto trimestre ahora de 2019. Los 100 puntos establecen que la actividad comercial está buena de 100 hacia arriba. Por debajo de 100 hay una contracción. Bueno, pues va a cerrar, se espera que cierre con un 96.6. Pero viene ya del tercer trimestre con un 95.7, que refleja incertidumbre y que es la más baja desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esos factores internacionales que no están en manos nuestras, nosotros tenemos que aquí establecer ese modelo incluyente de facilitación de
de la actividad. Nosotros, en cuanto al Doing Business que presenta el Banco Mundial, descendimos de facilidad de hacer comercio del 102 al 115, me parece, y eso es precisamente una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Pero aquí lo que queremos es que las MIPYMES se fortalezcan, y por eso yo felicito incluso al presidente de la República que por fin ya apareció lo que es el reglamento 404-19, decreto 404-19, que establece el reglamento para la aplicación del registro y clasificación empresarial, que es una guía importantísima, imprescindible, y que le hacía falta incluso al viceministerio de Industria y Comercio y MIPYME, Ignacio Méndez, que estoy hablando con él. Yo lo supe primero que pero está muy contento, y estamos contentos todos porque esto es un instrumento que debe ser aplicado precisamente en las políticas que desarrolla el Ministerio de Industria y Comercio. Todas las instituciones que están bregando con nosotros, Fundación Reserva del País, todas están involucradas, y este es un instrumento de confirmación. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hablar, pero yo prefiero que disfrutemos la presencia de doña Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de la Fundación Reserva del País, para conocer y actualizar todos los acontecimientos en esa importante institución. Garantizar la calidad de bienes y servicios es garantizar la salud, la seguridad ciudadana y la conservación del medio ambiente. Con el Organismo Dominicano de Acreditación, el pueblo recibe productos y servicios de óptima calidad a precios competitivos, al tiempo que abre las fronteras a los mercados internacionales. Organismo Dominicano de Acreditación, ODAC. Acreditamos reconociendo la competencia técnica. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torre de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada por la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón de calidad Indocal. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 30 años siendo la preferida de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestra invitada, la señora Rosa Rita Álvarez, quien es presidenta ejecutiva de Fundación Reserva del País. Gracias, doña Rosa Rita. Muchas gracias. Siempre elegante. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Mire, como nosotros somos apasionados y comprometidos con el sector de las MIPYMES, era importante que usted viniera por aquí para nosotros oír de usted y ratificar todos estos datos que están aquí, porque nosotros tenemos conocimiento de este evento que se realizó en Punta Cana, que es el Foro MIC, que es un evento sobre innovación para la inclusión de América Latina y el Caribe, que se realiza con el lema Reinventando la Inclusión. Fue inaugurado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Ahí salieron a reducir una cantidad de cosas importantísimas, pero una de las que más nos llama la atención es sinceramente la muestra que se utilizó para este estudio, que el estudio es importante, que es el estudio para el sobreendeudamiento del sector de las MIPYMES. Entonces, 714.866 personas físicas y jurídicas se tomaron de muestra. Sí. Y este hallazgo de sobreendeudamiento del sector de las MIPYMES,
que veo que los hombres le llevan a las mujeres y que aparecen de manera aliada al estudio unos elementos que se ven por qué las mujeres tienen una participación menor y cuáles son las tendencias de las mujeres en lo que es la actividad económica, cuáles prefieren, cómo se desarrolló aquello y qué impacto tiene esto en el quehacer de la Fundación Reserva del País y para el sector MIPYMES. Bueno, yo creo que es sumamente importante para las MIPYMES, pero también es importante para las instituciones de intermediación financiera y para aquellos comercios que también le prestan a las MIPYMES o a personas que tienen MIPYMES, ¿no? Porque también ahí se conoció el sobreendeudamiento comercial. A ver, ¿por qué es importante esta investigación? Para nosotros, con la experiencia de trabajo que tenemos en Reservas del País, en una investigación anterior vimos que un 27.9% de las personas que en esa ocasión eran la muestra de la investigación tenían más de 2 créditos a la misma vez. Nosotros no estábamos en ese momento midiendo sobreendeudamiento, solo estábamos midiendo el impacto de las microfinanzas en el bienestar social. Pero esto salió. Según un estudio. Eso nos preocupó en conversaciones con otras, diríamos, involucrados en préstamos para las MIPYMES. También se han sentido un poco preocupados por ello. Y nada, decidimos que íbamos a hacer esta investigación como un aporte importante para las MIPYMES, que como decía, es importante para ellas en sí y sus familias, es importante para las mismas instituciones de intermediación, es importante para la economía de nuestro país. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con Data Crédito, que es un buró de crédito muy conocido en nuestro país y donde se reportan sobre todo los casos de las MIPYMES. O sea, se reportan las MIPYMES, ¿no? O sea, es un buró. La relación comercial y financiera. Bien, entonces, aparte de Data Crédito, conversamos también con Fondo Micro, que tiene mucha experiencia en el tema de investigar lo que son las MIPYMES. Tiene décadas entonces, en eso. Las 3 instituciones, pues, decidimos trabajar juntas en ese sentido. Nosotros, por supuesto, liderando todo el proceso, pero conseguimos que Data Crédito nos facilitara la muestra que realmente necesitábamos. De ahí, por eso te llama la atención una muestra tan grande. Tan grande. 714.000 microempresas, identificadas sobre todo como personas físicas o jurídicas, fueron la muestra, pero sobre todo más personas físicas por aquello de que las microempresas son más de carácter informal. Pero atendiendo a toda una serie, ¿no?, de características que habíamos definido. Entonces, con esta muestra, pues se definen 3 tipos de sobreendeudamiento que íbamos a medir. Uno es el sobreendeudamiento directo, que es cuando se veía en esta muestra que las microempresas tenían más de 90 días de morosidad. A eso le llamamos sobreendeudamiento directo. Lo que es luego otro es el riesgo del sobreendeudamiento, que es menos de 90 días de morosidad y atendiendo a cuál es su cartera, el crecimiento. ¿Cómo se llama esa segunda? Riesgo de sobreendeudamiento. O sea, no ha llegado al sobreendeudamiento. No ha llegado al sobreendeudamiento, pero está en riesgo. Está en el camino. Y eso se mide entre 0 a 30 días, entre 30 a 60, entre 60 a 90. Dependiendo entonces si es bajo, medio o alto. Eso fue otra cosa. Además se incluyeron otros indicadores, por ejemplo, de si el crecimiento de la deuda, de cómo se veía el crecimiento de la deuda, de si era más de un solo crédito lo que también se iba viendo que iban teniendo. Entonces estas cosas pues conformaban lo que es eso, el riesgo de sobreendeudamiento.
y otro que es el sobreendeudamiento calificado. Los dos primeros, el sobreendeudamiento directo y el riesgo de sobreendeudamiento, se midieron sobre las estadísticas que nos pasó Data Crédito y que trabajó mucho para pasarnos estas estadísticas. Por otro lado, entonces el riesgo de el sobreendeudamiento calificado se trabajó sobre la base de grupos focales, de manera tal que lo que queríamos ahí era conocer de viva voz, diríamos, ¿no?, cuáles eran las cosas que entendían que dificultaban el que las personas estuvieran al día, qué los llevaba a ellos y a ellas a hacer exactamente, a tener un sobreendeudamiento, a atrasarse en sus pagos. Eso era importante porque completaba, ¿no?, el panorama en el sentido, estos son los resultados en términos estadísticos, esto es lo que ellos y ellas nos dicen de qué es lo que les está pasando, por qué han tenido que sobreendeudarse. Entonces, los resultados que han salido han sido, sobre la base de esos 714,000, los resultados que han salido es que hay un 84.3% que sí paga bien o están en riesgo de sobreendeudamiento bajo, pero que hay un 15.7% que ya está en sobreendeudamiento directo. Hace un 16% ya. Es decir, vamos a quedarnos en el 15.5, que es mejor. Que es precisamente aquel que tiene una morosidad sobre 90 días. Sí. Entonces, a eso sí le podríamos nosotros sumar un 2.6 que son los que están en riesgo de endeudamiento alto. Es decir, que ya están entre 60 a 90 días. Porque de ahí a sobreendeudamiento, pues directo, pues hay un paso, aunque no todos realmente llegan a tener no todos tienen que caer ahí. No. Pero atendiendo un poco a lo que tú decías, un 16, bueno, este otro hay que tomarlo más en cuenta que los otros, que los de riesgo de endeudamiento bajo y el medio. Entonces, ese 15.7% de sobreendeudamiento directo sobre los 90 días, repito, tiene determinadas características. Son más hombres que mujeres. 58%. Vamos a no dar 58%. Vamos a no dar demasiados datos para que la gente se quede sobre todo con los conceptos. Son, de acuerdo a lo que ahí dice, son más mala paga. Entonces, además de eso, en términos de las edades, ya no solo de los hombres, ¿no?, sino de todos, de los hombres y las mujeres, entre 31 días y 45, años y 45 años son los que están más sobreendeudados. Eso tiene mucha lógica. 39.3% de la muestra. Exactamente, eso tiene mucha lógica porque en ese periodo la gente ya ha formado familia, hogar, también están en un momento en que sus negocios tienen más necesidades de crédito. Entonces hay eso y otras causas, pero eso nos dice a nosotros de que el endeudamiento tiene mucho que ver con esas edades por esas razones. Después de esas edades vienen los jóvenes, es decir, los de 30 años a menos, que cada vez se han ido incorporando más a poder ir teniendo microempresas. Y el endeudamiento, el sobreendeudamiento de ellos es el que les sigue. Y luego vienen los de 46 años hasta 60, pero los de menor sobreendeudamiento, de acuerdo a las edades, es de 60 años en adelante. A esa gente no le gusta que le cobren ni nada de eso. Ya son más precavidos, ya han pasado mucho en la vida. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta de que el mismo acceso que tenían no lo tienen después de 60. Sí, no. También son más conservadoras, no solamente ellos, sino las mismas instituciones crediticias, y no quieren dar así como muchos préstamos a partir de esa edad. Es decir, que son dos elementos que hay que tomar en cuenta. Esto es una inferencia, no es precisamente lo que salen los datos salieron y punto, ¿no?
Pero esto es una inferencia que nos lleva a nosotros, por ese comportamiento, a más o menos deducir que estas pueden ser algunas de las razones que estén ahí detrás de ese sobreendeudamiento de acuerdo a los rangos de edad. Hay un rasgo interesante que yo vi también, que aquí la muestra establece que el 71% tiene ingresos de menos de 15,000 pesos. Eso es algo importante. Tiene ingresos de menos de 15,000 pesos, lo que está hablando de cuál es el nivel de crédito, cuál es el nivel de microempresas que realmente estuvieron ahí presentes en la muestra, que estamos hablando que son de subsistencia. Que son verdaderamente de subsistencia. Es un trabajo de verdad. Es un trabajo de verdad. Entonces, eso es muy importante porque si lo unimos a que durante mucho tiempo se ha estado pensando que a estas microempresas, que la mayoría de ellas son de comercio y de servicio, se les presta a 12 meses. Otra cosa que ahí salió, que llama la atención, es que los más sobreendeudados son los que tienen plazos de hasta 12 meses. Y también las personas con préstamos de 50,000 pesos o menos. De crédito de 50,000 pesos o menos. menos. O sea, estamos hablando, o hasta 45,000 pesos, sobre todo los recuerdos. Están los que tienen ingresos de menos de 15,000, ¿no? Y los que tienen préstamos y que te llega hasta 45,000, que te aumenta más esos ingresos, ¿no? Es decir, si tú tienes 15,000 pesos de ingresos, no recuerdo exactamente la cifra, pero era una cifra importante, y a eso se le agregaba, creo que era un 20 y pico o 18 y pico, no recuerdo bien, por ciento de los que tenían ingresos de hasta 50,000. El porcentaje era muy alto, sumamente alto. Es decir, de 50 para abajo es prácticamente casi la mayoría. Por otro lado, el asunto de los préstamos, los que tenían préstamos, ya no ingresos, sino préstamos, de 45,000 pesos, son precisamente los que tenían también mayor endeudamiento. Ahora, a mí, el impacto que yo veo más sobre este estudio, doña Rosa Rita, que el estudio fue estudio peligros de sobreendeudamiento en las microempresas, es que el presidente, precisamente, del BID, Luis Alberto Moreno, él lo enfoca en el reclamo de cerrar la brecha de la inclusión. Esto habla de exclusión. Y entonces establece que precisamente en América Latina, en estos momentos, se están dando una serie de momentos complejos que se manifiestan de muchísimas maneras, pero que muestran el estado de frustración que sienten los ciudadanos, que es lo que creo que busca descubrir también el estudio. Realmente, aquí ha habido en términos de microempresa mucho más inclusión y más oportunidades. Y aquí quiero resaltar, porque es una de las cosas importantes que ha hecho nuestro gobierno. Se ha dado un énfasis y se ha enfocado mucho en darle oportunidades a la gente para que pueda contar con una microempresa y al mismo tiempo darle las condiciones para que su microempresa crezcan y se desarrollen. Y quiero señalarlo porque ha habido una inversión importante en términos de crédito hacia las MIPYMES que se va dando a través de Banca Solidaria de manera directa, a través de la Fundación Reservas del País de manera indirecta, vía las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro que trabajan con sus socios y sus beneficiarios. Disponen de muchísimos más recursos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, la fundación no estaba funcionando como para otorgarle crédito a estas instituciones. Había tenido un crédito que dio una vez, le quedaba por pagar ese crédito unos 5 millones de pesos, y ese crédito creo que andaba por unos 18 millones, pero ya eso se había paralizado. Sin embargo, a la entrada, a la reactivación de reservas del país, ya nosotros llevamos 4.628 millones de pesos que han sido aprobados y colocados, 4.358 millones de pesos. Entonces, esos recursos no existían y estos recursos los estamos canalizando a través de las cooperativas de ahorros y créditos
y de asociaciones sin fines de lucro con programas crediticios. Bueno, hablando de sobreendeudamiento, y que es importante, yo sé que los televidentes quisieran saber, para ir a unos mensajes comerciales, ¿cómo está la morosidad de esas intermediarias a través de las cuales Fundación Reserva del País coloca los fondos? Menos de un 1%. Menos de un 1%. 0.90. No me digas. Sí. Ah, pues usted lo tiene ahí. Bueno, realmente ellos han encontrado una gran oportunidad de crecimiento institucional también. Lo están cuidando. Sí, es que es una alianza que hemos hecho. Es una cadena. Es una cadena, es una alianza que hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho con doble propósito. El objetivo de darle la oportunidad a los microempresarios y microempresarias, porque esos recursos solo es para ellos. Y por otro lado, de darles la oportunidad a estas instituciones de intermediación de que crezcan. Y ellas han hecho crecer sus carteras en promedio más de un 50%. Entonces, es como cuando tú le das la oportunidad a una gente que si tú la matas ahí mismo, pues la oportunidad se te pierde. Entonces, ellas son muy responsables a la hora de devolver los recursos. Lo que quiere decir que estamos cumpliendo con ese doble propósito y habla sobre todo también bien de la estrategia de nuestro gobierno en el sentido de que si por un lado le está dando el crédito de manera directa, por otro lado está fortaleciendo aquellas instituciones de carácter solidario que también le están dando crédito a esa población que son sus socios, pero que ellos tienen que repartir el dinero que tiene para otros productos y aquí tienen más disponibilidad para las MIPYMES. Ellos lo depuran, por supuesto. Ellos tienen que hacer su evaluación adecuada para darle el crédito a sus socios, el crédito adecuado. Mire, doña Rosa Rita, es importante esto. ¿Cuánto hay en el presupuesto para...? Nosotros ya desde este año no tenemos más recursos en presupuesto. Ya. Nosotros nos estamos manejando con los retornos. Con el retorno del dinero que nosotros hemos estado colocando. En circulación. Exactamente. Okay. Y de acuerdo a nuestra programación, nosotros hemos cumplido ya con la meta que nosotros teníamos y hemos sobrepasado en un poco más la meta establecida. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos de algunos acuerdos que la Fundación Reserva del País ha firmado para ver el desarrollo y el alcance que llevan esos, como es en el 31 de julio del 2019, que con el MEPID, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que con la Dirección General de Cooperación Multilateral, DIGECOM, firmaron un acuerdo para un esfuerzo para ayudar a productores. Vamos a ver qué impacto ha tenido eso y cuál es la información que nos puede dar. Estamos conversando con doña Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de Fundación Reserva del País. En esta edición, la Semana MIPYMES crece, poniendo a disposición de los emprendedores más de 60 conferencias de clase mundial. Hemos querido traerle una semana llena de servicios, oportunidades de negocios, capacitaciones y sobre todo un espacio para lograr que las dificultades por las que pasan los MIPYMES puedan encontrar solución. Lograremos ayudar a nuestros empresarios MIPYMES y emprendedores a cumplir sus sueños, a construir una mejor República Dominicana cada vez más incluyente, sin dejar a nadie atrás. Así que lo invito a todos a participar de la Semana MIPYMES 2019 para que al igual que yo puedan decir lo logré y puedan ser un ente de cambio en nuestro país. Pero ayudemos cada vez de forma más decidida a más empresarios MIPYMES, que es lo mismo que ayudar a cada vez más dominicanos. Mediante la evaluación de la conformidad, el INDOCAL certifica el cumplimiento de las normas en productos, procesos, servicios y sistemas de gestión. Nuestro sello de calidad contribuye a elevar el nivel de competitividad y productividad de las organizaciones. Nuestra acreditación internacional nos permite evaluar y garantizar que las organizaciones cumplen con las normas y reglamentos técnicos. Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL.
Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torre de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada por la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón de calidad Indocal. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 30 años siendo la preferida de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Estamos conversando con doña Rosa Rita Álvarez, quien es la presidenta ejecutiva de Fundación Reserva del País. Doña Rosa Rita, en el segmento anterior yo le cuestionaba sobre acuerdos que ustedes han firmado, porque yo le voy a decir la verdad, que hay mucha gente que firma cosas para periódicos y después adiós lombriz y adiós. Y esto es un acuerdo con la Dirección General de Cooperación Multilateral, DIGECON, del Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo, para ayudar a productores, incluyendo programas pro rural. ¿Qué hay de eso? Porque esto tiene que ver con desarrollo sostenible, que es uno de los objetivos principales a 2030. Bueno, nosotros firmamos ese acuerdo marco. Ahora, después de este acuerdo, tenemos que trabajar, o estamos trabajando, en definir exactamente el proyecto que se va a ejecutar y cómo nosotros vamos a hacer la intervención. Ahora, dentro del acuerdo marco, lo que está establecido es lo que ya nosotros hemos hecho y desarrollado, darle la oportunidad a aquellas asociaciones o grupos de productores que tengan también el beneficio, así como le están teniendo los grupos de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Nosotros, ustedes saben que hemos tenido un acuerdo desde hace un buen tiempo con el FEDA. Con ellos nosotros estamos desarrollando con mucho éxito los talleres de educación financiera para los grupos de la visita sorpresa. Llevamos una buena cantidad, la verdad que no recuerdo, pedí el dato actualizado a octubre, pero ya nosotros llevamos muchos grupos de visita sorpresa que se han beneficiado de esos talleres de 16 horas donde se les enseña a manejar las finanzas y a manejar los créditos. Para ellos eso ha sido importante. ¿Quién convoca a los grupos? El FEDA. Ellos son que manejan sus grupos, ellos tienen que hacer su trabajo con esos grupos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros ya tenemos desarrollado lo que es el taller que dura 16 horas, 2 días, uno detrás del otro, al cual para darle su diploma tienen que asistir durante los 2 días. Aquel que asiste un día no recibe diploma. Porque... ¿Pues te dan el diploma y todo eso? Sí, se le da un diploma de manera que ellos se sienten un estímulo, que ellos se motiven, que ellos sienten que ellos han, la verdad, aprendido algo y han hecho sobre todo esos 16 horas. Es importante porque es muy teórico práctico. Lo que nos interesa es que ellos sepan qué es un ingreso, qué es un egreso, cómo es que ellos tienen que consignarlo, que entonces lo puedan escribir, ir anotando en la plantilla que nosotros le damos para que ellos puedan llevarlo. ¿Qué pasa? Que después que estuvimos trabajando con ellos, igual que también era una demanda de las mismas instituciones de intermediación con las que nosotros trabajamos, vimos que era necesario que cada vez ellos, y ahí conecto un poco con lo que hablaba de inclusión, el presidente Moreno del BID, que también hay que incluirlos en los asuntos de tecnología. La inclusión tiene que incorporar la innovación, tiene que incorporar la tecnología. Entonces nosotros vimos que era importante que no solamente fueran llevando que no solamente conocieran lo que es el manejo financiero y crediticio de sus unidades de negocio, sino que ellos tenían no solo que llevarlo en una plantilla manuscrita, sino que debían de ir aprendiendo a llevarla de manera computarizada. Entonces, se desarrolló un proyecto con el Banco Interamericano donde nosotros desarrollamos una aplicación de la de educación financiera, la llevamos a una aplicación tecnológica, o sea, el manual que nosotros trabajamos, ¿no?
con ellos de educación Sí. financiera, pero se desarrolló un sistema de contabilidad para que pueda ser utilizado por los grupos de la visita sorpresa y otra de comercialización. El de contabilidad tiene una gran ventaja, está hecho por dominicanos y dominicanas. Y se ha ido ajustando dependiendo de los tipos de rubros. No es lo mismo el que tiene conejos, tiene la misma base, pero se hacen ajustes. No es lo mismo el que tiene conejo, el que brega con leche, el que brega con carne, el que tiene cacao, porque son tiempos de producción distintas. Entonces, esto se ha ido ajustando y ya tenemos varios, diríamos, la misma base, es el mismo sistema, pero ha ido siendo ajustado a diferentes rubros. Nosotros instalamos en 20 grupos de la visita sorpresa. Y ahora el FEDA, interesado viendo la evaluación, porque se hizo una evaluación por consultores externos fuera del país, también contratados dentro del proyecto del BID. Evaluación de resultados. De resultados y sobre todo de cómo ellos entendían que les era útil. Por ejemplo, habían algunos que no tenían sistema de contabilidad y mucho menos computarizado. Otros que sí tenían un sistema ineficiente. Otros que tenían el sistema dividido, un tipo de sistema para la parte contable, otro tipo de sistema para la venta, otro tipo, y eso era un lío para ellos, no podían tenerlo como al tiempo que lo necesitaban las informaciones. Entonces aquí está todo en una sola plataforma. Entonces, luego de evaluado, el FEDA quiso que nosotros ampliáramos a 35 nuevos grupos más. Y eso es lo que estamos ejecutando en estos momentos. Se está trabajando con la educación financiera cara a cara y se están instalando esas aplicaciones tecnológicas de educación financiera, de contabilidad y comercialización a esos nuevos grupos que son 35 más. ¿Por qué hago este recuento? Porque eso mismo que ya nosotros hemos desarrollado y que tenemos la experiencia, es lo que DIGECOM se ha interesado en que se puedan hacer e instalar también con otros grupos con los que ellos van a trabajar dentro de lo que tú establecías, lo que tú decías que era ProRural. O sea, no son cosas aisladas, no son inventos, son cosas del quehacer integrales y desarrollo de una institución que se une a lo que otra institución hace o puede captar o puede monitorear, dar seguimiento. O sea, este tipo de cosas es la que hacemos. Déjeme decirle, yo lo único que quiero confirmar es, porque van a muchísimas pregunta para otro programa, es si eso se le da seguimiento, porque déjeme decirle, usted está haciendo demasiadas cosas, porque aquí yo tengo ahora la creación de fondos verdes. Es otro tema importantísimo. Bueno, es que todas las instituciones tienen que ir creciendo y además a quienes nos debemos, es decir, las instituciones de intermediación y a las MIPYMES, que a su vez ellos financian, nos debemos. Hoy tienen unas necesidades, mañana van teniendo otras. Hoy en día sabemos la necesidad imperiosa de que todas las instituciones de gobierno, del sector privado, de sociedad civil, trabajen atendiendo a lo que hacen, o con la población que trabajan, pero para poder impactar de manera positiva, para contribuir a la disminución del cambio climático y contribuir precisamente a la salud del medio ambiente. En ese sentido, una de las cosas que es importante es que las microempresas aprendan, se sensibilicen, aprendan a manejarse de la manera más adecuada, de la forma más amigable al medio ambiente y que impacten menos al cambio climático y al medio ambiente. Eso es vital. Muchas veces hay una concentración en las grandes empresas, lo cual es necesarísimo por el impacto importante que tienen. Pero la suma de todos esos microempresarios también tiene un impacto importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con esa población con la que trabajan las instituciones a quienes nosotros les damos los recursos? Que nosotros primero desarrollemos, y ya en ese sentido, también con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros hemos hecho un estudio que está en fase final, que identifica cuál es la demanda que hay de esa población microempresarial vinculada a las cuestiones de carácter energético y energía alternativa. Entonces, por otro lado, si a las instituciones de intermediación les interesa, porque como nosotros no damos préstamos de manera directa,
si a ellos les interesa. Eso también se ha ido estudiando con ellos y ya tenemos el panorama. Y por otro lado, el diseño del producto de crédito verde en nuestra institución. Entonces, una vez ya tenemos todo eso, en esas otras instituciones ellos tienen que establecer su producto verde. Desde luego. Entonces, ellos dirán, como cooperativa, como asociación, yo tengo una demanda no solo de, de microempresa para capital de trabajo e inversión, sino que yo tengo una demanda para esas microempresas también, pero que está vinculada a lo que es el crédito verde. Y también, ustedes hicieron un estudio sobre la participación de la mujer y la situación de igualdad de género, que eso tenemos que, donde se vieron cuál es la vocación o la tendencia de la mujer, que está muy vinculada al quehacer de la casa. Sí, lo que ahí se identificó, porque también y eso se hizo partió, como yo INTEC decía, y con el PNUD. Exactamente. Entonces, lo que decíamos al inicio, de que partió de la investigación del impacto de las microfinanzas en el bienestar social. Exacto. Nosotros fuimos viendo que habían diferencias la plataforma. esa fue la plataforma inicial. Había diferencia entre las microempresas de mujeres y las microempresas de hombres. Las de mujeres iniciaban con menos capital, pero iniciaban además y entre 2 a 5 años se mantenían o bajaban. En el caso de los hombres, seguían un desarrollo ascendente, una mayoría. Ahí había un dato. Entonces, ellas tomaban más crédito, pero tomaban menos cantidad. Entonces, eso fue de las cosas que nos motivaron a averiguar qué. Por un lado, vimos que sí había un temor. Esto no fue estadístico, sino a través de grupos focales. Sí existía un temor en tomar el crédito, porque tenían temor a quedar mal. Sí. Para las mujeres el quedar mal es muy fuerte. Sí. Ellos tienen una vinculación muy fuerte con sus hijos y no quieren que sus hijos tengan el efecto de que su mamá le quedó mal y que la están tocando las puertas y que le están llamando. Eso existe. Ellos las testimoniaron algunas de que sí, eso era una preocupación para ellas. Pero sobre todo, y lo que fue algo mayoritario, es lo que de plano nosotros conocemos, que es el peso de la cultura y la distribución por género que esa misma cultura impone, que afecta también a las microempresas. Las mujeres tienen la familia encima, los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos, el cuidado de la suegra, de la mamá, de la abuelita que si se enfermó, que eso le cae a ella. Ellas no tienen el suficiente tiempo para poder dedicarlo al desarrollo de su microempresa, excepto aquellas que no tienen de otra, que tienen que romper brazos porque son madres solteras y no tienen ayuda. Y su negocio está en el mismo barrio. Está ahí mismo. Ahí mismo, cerca. Otra cosa que también salió es el imaginario cultural, que también tiene mucho que ver con la cultura. Y es que todavía hay mujeres que están ya incorporándose en negocios como herrería, que son de hombres. Que se decía que eran de hombres y ellas todavía siguen diciendo que son negocios de hombres. Sí. Cuando realmente ya vemos que hay comida, cosas pero de ya hay esa. Algunas que se han ido incorporando, pero ese imaginario cultural todavía existe. Existe, pero que se está gradualmente. Poquito a poco lo estamos derrumbando. Doña Rosa Rita, quedan aquí muchísimas preguntas que ustedes tendrán la oportunidad de la próxima vez, que debe ser con más frecuencia, porque esto impacta al país entero, impacta a los de abajo, porque los microempresarios, que todos son emprendedores, son los verdaderos héroes de este país. Le agradecemos infinitamente su participación. Y me da un saludo por allá a mi gente, ¿me entiendes? Se lo doy. Que yo quiero con mucho gusto. Sí, vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestra despedida. Garantizar la calidad de bienes y servicios es garantizar la salud, la seguridad ciudadana y la conservación del medio ambiente. Con el Organismo Dominicano de Acreditación, el pueblo recibe productos y servicios de óptima calidad a precios competitivos, al tiempo que abre las fronteras a los mercados internacionales.
Organismo Dominicano de Acreditación ODAC. Acreditamos reconociendo la competencia técnica. Ay, mi hijo, ¿por qué te di de esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torre de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada por la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón de calidad Indocal. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 30 años siendo la preferida de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Gracias a Dios llegamos al final de esta jornada de trabajo por esta semana y le agradecemos a Dios y la atención que ustedes nos dispensan cada semana, los comentarios, las sugerencias, las críticas, todo eso es para nosotros comprometernos más con tratar de llevarle a usted un programa como este, lleno de información, lleno de propuestas, de proyectos, de iniciativas que van en beneficio de la democracia, del bienestar, de lo que es el desarrollo humano, de lo que el país necesita para echar hacia adelante. Le agradecemos infinitamente y no se olviden que esas marcas que ustedes ven ahí de agua son miembros de la Asociación de Embotelladores Dominicana de Aguas Purificadas, ADEAGUA, y que no tienen nada que envidiarle a ninguna empresa extranjera. Nosotros trabajamos con los estándares de calidad establecidos, tanto en las buenas prácticas de manufactura como el reglamento 528-01 sobre riesgos en alimentos, análisis de riesgo en alimentos y bebidas, y la norma 581 sobre buenas prácticas de higiene de los alimentos. En fin, nuestras empresas tienen calidad. Les reiteramos el agradecimiento y les solicitamos que la próxima semana estén con nosotros en una entrega más de este su programa Enlace Gobierno Empresa. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.